Por fin, amigos míos, me encuentro en dirección al Monumento a la Revolución. Se me hizo un poquito complicado venir. Por fin llegué. Nada más que me dicen que abren a las 12 y apenas son las 10:42. Entonces voy a platicarles un poco de lo que es la historia del Monumento a la Revolución. Vamos a ver todo lo que es la parte de abajo, que eso es algo muy interesante. Y una vez que abran, vamos a subir para tener más información de lo que hay en esta increíble construcción, con toda la historia y lo que representa a México. El Monumento a la Revolución definitivamente es uno de los edificios que tu mente recuerda cuando hablamos de Ciudad de México. Este ícono urbano ha sido testigo de la modernización de la capital mexicana desde 1910, año en que Porfirio Díaz coloca la primera piedra. Inicialmente destinado a convertirse en un majestuoso palacio legislativo, este increíble Monumento a la Revolución cuenta con un gran museo con mucha historia, entonces no se lo pierdan, amigos, y comenzamos. La estructura presenta una gran cúpula central, rodeada por 4 columnas que representan las 4 principales fuerzas revolucionarias: zapatistas, villistas, carrancistas y maderistas. En el diseño estuvo a cargo el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, quien optó por un estilo arquitectónico. Fue en 1906 cuando, con motivo del centenario de la independencia de México, se decidió llevar a cabo la construcción del Palacio Legislativo Federal. Todo eso es lo que vamos a subir. Olivero Martínez se unió al proyecto añadiendo 4 columnas al monumento, las cuales representan la independencia, la ley agraria, la ley obrera y la ley de reforma. La entrada es por aquí abajo. En estas columnas se encuentran los restos de los revolucionarios Venustiano Carranza, Francisco Villa, Francisco I. Madero y Plutarco Elías Calles. Algo increíble, amigos, si vienen a conocer el Monumento a la Revolución, tienen que seguir caminando y se van a encontrar con un gran museo con mucha información muy importante y una atención increíble. Por fin, ahora, una vez que pagué 47 pesos de entrada, por fin vamos bajando, haciendo el recorrido. Una vez que tú pagas, te entregan tu boleto y ya tienes el acceso para el museo. El museo se abre a las 9 de la mañana, entonces tú puedes venir con tiempo, entretenerte aquí en lo que abren para subir al Monumento a la Revolución. El Museo Nacional de la Revolución es un espacio de vanguardia museística dedicado a la divulgación del proceso histórico de la Revolución Mexicana. Cuenta con 3 áreas de exhibición: un museo de sitio donde se pueden apreciar las distintas etapas constructivas del Palacio Legislativo, una sala de exposición temporal donde periódicamente se exhiben diferentes muestras con temas específicos que complementan la información sobre el movimiento armado de 1910, y su exposición permanente, que es estructurada en el orden temático y cronológico a través de las 8 salas. La consolidación del Estado mexicano, el porfiriato, la Revolución Democrática, la Revolución Política, la Revolución Popular, la Guerra Civil y la Constitución, las bases del nuevo Estado mexicano y el cardenismo. Vean, aquí está la construcción. ¿Cómo es que ya lo tenían medido? Este es un hermoso modelo de Bellas Artes que inició su construcción en 1904, durante los últimos años de gobierno de Porfirio Díaz, quien quería representar su lema Orden y Progreso en un edificio que pudiera estar terminado para los festejos de centenario en la independencia de 1910. El museo fue fundado en 1986, con motivo del centenario del inicio de la revolución del gobierno del Distrito Federal. Decidió ampliarlo y renovarlo como parte de los trabajos de restauración del monumento y remodelación de la plaza.
La exposición permanente presenta la historia de la renovación mexicana organizada en 8 unidades temático-cronológicas, abarcado desde la época de Reforma hasta el fin del periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, narrada a través de múltiples objetos y documentos históricos relacionados del acervo del museo, complementados por una amplia información gráfica, videos y modelos interactivos. Entre sus principales atractivos está el conjunto de elementos escultóricos de fibra de vidrio y poliuretano que se ubican en la parte central del recinto y rinden homenaje a la bola. Además de tener en sus vitrinas algunas de las principales piezas que conforman una de las colecciones más importantes en el país sobre el movimiento armado de 1910, cuenta con más de 3.300 objetos súper importantes en la historia de México. Regeneración fue un periódico anarquista fundado en la Ciudad de México por Jesús Flores Magón, Antonio Orcasitas y Ricardo Flores Magón el 7 de agosto de 1900, desde el cual se atacó la dictadura del general Porfirio Díaz, lo que provocó la persecución y el encarcelamiento de sus editores. Y vean qué hay más allá. En este increíble escritorio fue donde el Plan de Ayala fue proclamación política promulgada y firmada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata dentro de la Revolución Mexicana el 28 de noviembre de 1911. Vean las paredes. Bueno, ahora quiero presentarles a la escultura del museo, que es la bola. Esta bola es una escultura que hace honor a aquellas personas de la Revolución que participaron, sin embargo sus nombres no quedaron registrados en ningún libro de historia, pero que son pieza clave para que este movimiento pudiera ser llevado a cabo, porque sin ellos ninguno de los líderes revolucionarios hubiera lograr lo que logró. Es como una analogía que queremos hacer aquí en el museo para sensibilizar a la gente, darles a conocer, que ellos que se hagan introspección de que la revolución la hacemos todos, la revolución la hace el pueblo. Y bueno, también quiero comentarles que en los pilares del monumento descansan los restos de ciertos revolucionarios que participaron en este acontecimiento, como lo son Francisco I. Madero, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Con esto queremos también invitarlos, obviamente, a que visiten el Museo Nacional de la Revolución y, ya que están aquí, visitar el mirador para subir en el elevador.
Bueno, en este momento les vamos a explicar sobre nuestra sala temporal. Aquí pueden ver una imagen de Se Busca Pancho Villa por $5,000. Antes de ser Pancho Villa, este emblemático personaje se le conocía como Doroteo Arango. Él era parte de una hacienda y tenía su familia, era un trabajador. Pero su padre siempre fue un abusador, fue borracho, no era una buena imagen a seguir. Sin embargo, en estos tiempos no se conocía mucho sobre pues, el respeto como tal. Es en ese momento en donde Doroteo Arango tiene que tomar una decisión, ya que el hacendado decide intentar abusar de su hermana. Es por eso que él, al defenderla, termina asesinando a este personaje, por lo que en un lugar donde no había justicia para la clase trabajadora, tiene que escapar. Es por eso que se cambia el nombre a Pancho Villa. Entre su escape, todo lo que hace es que se va a Columbus, Estados Unidos, y hace lo que tiene que hacer, hace sus fiestas, lo que sea. Si era un poquito desmadroso Pancho Villa, y se regresa. Sin embargo, Estados Unidos no podía permitir que esto se quedara así nada más. Es por eso que decide mandarlo a buscar. Ya pagué la entrada para subir al mirador de 150 pesos. Entonces vamos a seguirnos caminando por todo esto para que te lleves algún lindo recuerdo. Ay, ¿es por aquí? Supongo, vamos a ver. Vamos a ver qué tan abajo estaré, porque bajé un piso. A ver, veo la flecha, el camino que es a la derecha. Este mismo código puede ser ocupado las veces necesarias. Paso número 2. Para escanear tu código, recuerda presionar el botón 2 veces. La primera es para activarlo y la segunda para escanear tu código. Ok. Muy bien, para tu primera fotografía tienes 12 segundos. A ver, voy a escanear el código presionando el botón rojo. Muy bien, para tu primera Me están ayudando, amigos. Perfecto, vamos a ver cómo funciona. Listo, eso sería todo. Qué chido. Muchas gracias. Gracias. Oh, qué buena emoción, amigos. Más recorrido por aquí y vamos a seguir viendo. Oh, qué padre está aquí, tienen que venir, amigos. ¿Pasito? ¿Aquí? La línea amarilla es esta. La cámara para que esté 3, 2,
Tenemos otra pose enojada, con los brazos cruzados hacia la Muy bien. A la cuenta de 3, 2. Perfecto. Le voy a entregar un código al finalizar su recorrido. Emoción. ¡Qué chido! Tienen que venir, amigos. Nos van a dar un código QR para el resultado de las fotos que nos están tomando. ¿Ahora aquí? ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces seguimos la línea amarilla que nos mencionan para dar el recorrido y subirnos aquí. Vamos a subir, amigos. Interesante. Vamos a ver ahorita cuántos turistas encontramos. Ahorita que bajemos continuamos, ¿no? Vamos a tener una vista a la subida. Frente a nosotros tenemos Plaza de la República. Como el monumento fueron rescatados y restaurados en el año 2010 por motivo del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución. Ahora estamos pasando por la primera cúpula. Los bloques que podemos observar están hechos de cantera chiluca, extraídos de la mina Púlpito del Diablo en los años 30. Hoy en día la chiluca se encuentra en conservación, por lo tanto no podemos ingresar con goma de mascar, sentarnos en ella o recargarnos, ya que llegando al mirador 360 vamos a encontrar a la chiluca en forma de gradas. Adelante. Vamos a hacer un recorrido aquí corto para ver todo lo que estamos disfrutando aquí arriba en el mirador. Muy bien, estando aquí arriba ya es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a comenzar a bajar. Es una buena experiencia todo lo que podemos captar desde aquí arriba. Vean el tamaño de los árboles. A ver, aquí estoy de bajada a cómo va la luz y en este momento yo creía que era ya como lo más arriba, ¿no? Ya por fin estando más cercano a lo alto y vean, está increíble, se ve una vista súper bonita, vale mucho la pena presentarse y lo más increíble es que todavía no se sabe si es que hay otra cosa, ya llegué al final o todavía no. Pero me siento en las alturas más altas cercanas donde puedo respirar el aire limpio que se encuentra por tanto arbolito y esta vista inolvidable. De veras, vale mucho la pena venir a disfrutar
cada segundo por el cual estás pagando. No hay como un tiempo en el que ya pagas y salte corriendo. No, te puedes quedar aquí un ratote a disfrutar. Pero lo mejor de todo es que hay como un recorrido. Conforme tú vas avanzando te van diciendo así el personal que está trabajando, súper amable y de veras que te tratan muy bien. Te dan una explicación increíble de toda la historia que se encuentra aquí en el Monumento a la Revolución. En todo el momento hay alguien que está esperándote para darte una explicación más súper interesante. Y en este momento no grabé esto para que de veras te presentes y lo disfrutes más. Pero por este momento, un ejemplo, te están explicando de cómo llegaron los carros, el cambio, el comportamiento de la persona, porque no estaban acostumbrados a ese movimiento que había, ¿no? A lo que estaba sucediendo. Entonces está súper interesante. Así como también nos van explicando por qué era algo nuevo lo de las cámaras y cómo es que fue en el momento en que se fueron juntando las historias. Por eso es que si vienes a lo que es el Monumento a la Revolución, tienes que entrar al museo, porque todos los puntos importantes que encontramos aquí en este video es porque lo hay en el museo para que lo veas más de cerca, te tomes una foto para presumir que aquí estuviste y lo disfrutes de una manera increíble. En estos años precisamente es cuando era algo nuevo realizar videos y fotos. Era algo nuevo realizar un video. Entonces por eso como que están algo serios, sacados de onda, disfrutando. Y en estos momentos podemos disfrutar de lo que pasó en esos años. Imagínense cuánta historia hay en este lugar al cual te tienes que presentar para disfrutar al máximo. Es una plática muy buena, del cual vas a ayudar a crecer lo que es el pasado de nuestro México adorado en el año 1910, que fue cuando se inauguró, pero no llegas a 1910. Hay muchas cosas muy interesantes en relación a todo lo que ha pasado de México en este increíble lugar al cual no te lo vas a perder. Por fin, estamos hasta arriba. Lo logramos. Y se pudo, estamos bien en alto. Ahorita te entrevisto.
Por fin, amigos, lo logramos, llegamos hasta arriba. ¿Y qué creen? Me encontré a alguien que es de España y vamos a atrevernos a entrevistarlo. Por favor, amigo, platícanos, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo José Luis Arana. ¿Qué tal? Ay, de veras, qué gusto me da conocerte. ¿Qué te trajo a lo que es el Monumento a la Revolución? Bueno, yo he venido a México por motivos de trabajo, pero quería también aprovechar para hacer un poco de turismo y este era uno de los puntos que quería visitar y siempre me ha interesado mucho el tema de la revolución, así que era el momento. Bueno, ¿y qué opinas de toda la plática que nos dieron en este recorrido? Pues muy interesante, es que este tema de la revolución me parece algo que es muy bonito y que tiene mucha historia y que merece la pena conocer. Nosotros en España solo sabemos un poquito de ello, pero hay un montón de cosas que aprender de ello y merece la pena. ¿Qué opinas del recorrido que dimos? Muy bien, porque pues nos enseñan todo lo que fue el desarrollo de cómo se construyó este edificio y con el paso de la Revolución Mexicana. Bueno, tengo una gran pregunta muy importante. ¿Cuánto tiempo tienes de conocerlo y de no haber venido? Pues más de 20 años, porque he venido, pero no he logrado hasta ahorita que estoy regresando. Una excursión. Bueno, ya no me siento tan mal porque yo también es mi primera vez y ya tiene mucho de que lo conozco, entonces ustedes tienen que venir. Vamos a seguir entrevistando turistas mexicanos y de otros países, entonces ahorita continuamos. Me dio mucho gusto conocerte, amigo. Ok, mucho gusto, nada más somos de Campeche. Ajá, de Campeche. Cuando vaya a Campeche me vas a recibir bien, ¿verdad? Claro que sí, localiza. Perfecto, amigo, pues nos vemos muy pronto. Gracias. Dale. Bien, amigos, lo logré. Y ya salimos. Ahora sí, voy nada más por mi mochila, donde tengo las baterías de mi cámara, pero lo logramos. Llegamos hasta allá arriba. Les mando un fuerte abrazo, lo disfruté, tienen que venir. Espero les haya gustado, no se les olvide darle me gusta, dejarme un comentario aquí abajito si es que ya lo conocen y si no, tienen que venir a disfrutarlo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Miren, amigos, un punto muy importante que si tú vienes con una mochila, aquí te dan una bolsa, te reciben de una muy buena manera para que, bueno, por cuestiones no puedes subir con mochila, entonces te van a entregar una bolsita para que guardes tus cosas. Por fin encuentro mi mochila y de esta manera subes con toda la seguridad, nada más que no se te olvide bajar por ella porque yo ya me estaba yendo y la estaba dejando. Les mando un fuerte abrazo, amigos.